somos bastante profesionales obstetras acá que nos honran con su presencia. Levanten la mano quienes son obstetras. ¿Obstetras? Desaparecieron. Justo el Congreso está ya promulgando que se crea jefatura de obstetricia en todos los establecimientos de salud. No sé qué era la doctora Ceballos. No hay, ¿no? Esa jefatura, pero ya lo crearon. Así que la pelea va a seguir. Pero la doctora Roja nos va a decir 3 diferencias que podrían hacernos diferenciar en sintomatología entre el hombre y la mujer. Entonces, desde el punto de vista estructural, hay algunas variaciones que podrían hacer que la mujer pues tenga algunas otras molestias que el hombre no lo tiene. Desde la cavidad pélvica, la pelvis no es la misma, ¿no es cierto? Tenemos otros órganos como el útero, la zona del escroto, los ovarios, que también están a nivel pélvico y que se podría confundir. Claro. Mientras los hombres, por ejemplo, sus testículos son externos, están en bolsas escrotales, y que la mujer decimos que los escrotos hacen una correlación con los labios mayores de la mujer, pero no es así, ¿no? Los escrotos contienen los testículos y en las mujeres los ovarios están en la cavidad pélvica, ¿cierto? Está adentro, entonces eso ya le hacen tener algunas molestias que son diferentes. La pelvis es más plana, es más ancha. Los varones no tienen esos ciclos reproductivos que sí tienen en las mujeres. Entonces, cuando nosotros valoramos una paciente del sexo femenino, vamos a tener 3 grupos de pacientes, las que son adolescentes, que pueden tener molestias particulares, las mujeres que están en edad reproductiva y las mujeres que son posmenopáusicas, ¿no? Entonces ellas vamos a tener diferentes tipos de pacientes femeninos que tenemos que saberlo abordar. Por decirle a la doctora, si la paciente viene y dice, doctora, tengo secreciones, decimos de correa, ¿no es cierto? Será lo mismo en la adolescente, en la mujer que tenga edad reproductiva y en la posmenopausia. Esas leucorreas tendrán la misma etiología en estos grupos etarios. Son diferentes, ¿no es cierto? Entonces va a depender cómo voy a abordar estos pacientes. Lo mismo en el estado de los órganos sexuales externos, la mucosa vaginal en la mujer va cambiando, con el tiempo se va volviendo más seca, ¿no? Pierde las texturas, entre otras. Después de haber dado la mujer a luz en la etapa reproductiva, su suelo pélvico se debilita, entonces le puede dar molestias que la adolescente no lo va a padecer. Entonces, ese es un primer criterio que nosotros debemos tenerlo cuando estamos abordando la paciente de sexo femenino, de qué edad lo estoy atendiendo. Porque voy a llevar ya hacia posibilidades diagnósticas diferentes. Y algo más que nos permite generar diferencias, pues, a diferencia del varón que tenemos debajo de la vejiga, tenemos a la próstata, las mujeres no tienen próstata, ¿no es cierto?
el fondo vesical en el varón más hace contacto con las asas intestinales, pero en la mujer hace contacto con la cavidad uterina, ¿cierto? Con el útero. Entonces, hay diferencias que nos llevan pues a tener algunos criterios que nos puedan decir pues de que el hombre y la mujer tienen algunas sintomatologías particulares con estas características anatómicas y fisiológicas que son propias de la mujer. Sin embargo, en términos generales, pues vamos a tener algunos síntomas que los podemos ir agrupando. Uno de los síntomas que podría ser síntomas urinarios, esa sensación de ardor al orinar, que le llamamos la disuria. La disuria. Entonces, la paciente puede venir porque tiene un dolor al momento de generar esa micción. Tal igual como habíamos mencionado en el varón, hay que preguntarle en qué momento de la diuresis tiene ese dolor. Entonces, esta diuresis será al inicio, quiere hacer la micción y le duele. Al momento de que quiere hacer la micción hay un empujo y hay dolor. Entonces, será en la parte media de la diuresis, será por la disuria, o será una disuria terminal. No es lo mismo una disuria al inicio o una disuria terminal. Entonces, debemos irlo ya encuadrando, aunque eso te va a decir si el problema es a nivel de la uretra o es a nivel de la vejiga. La necesidad, la frecuencia de las orinas, la polaquiuria, el pujo y el tener. Si preguntáramos a la doctora que está escribiendo en su laptop, ¿qué es pujo y qué es tenesmo? Dígale en voz alta. Dificultad para orinar. Podría ser. Doctora, ¿qué dice? Doctora, ¿qué es pujo y qué es tenesmo? Yo diría que pujo es la necesidad de hacer fuerza para que salga y tenesmo no poder retenerla. Entonces, el pujo es la fuerza, el esfuerzo que hago para iniciar la micción. Y el tenesmo, entonces, tengo el deseo de orinar, tengo mi vejiga ocupada y quiero orinar y tengo una obstrucción por una inflamación. En la mujer se le inflama la parte baja, o el hombre la próstata, está comprimiendo la uretra, entonces tiene que hacer un esfuerzo, tiene que empujar para botar ese volumen de orina que está ocupando la vejiga. Entonces es una vejiga ocupada y hace el esfuerzo. Pero ¿qué pasa si ya evacuó, ya no hay orina en la vejiga, pero le queda el deseo de querer orinar, a pesar de que está vacía? Entonces, la irritación de la región del trígono, de la base de la vejiga que está inflamada, está irritada, entonces le hace sentir como si que estuviera distendida y quiere diccionar. Y va a pujar
queriendo botar orina, pero no hay nada. A eso le llamamos el tenesmo vesical. Entonces la diferencia es cuando yo quiero expulsar la orina. Si la vejiga está ocupada, si la vajilla está vacía, eso es tenesmo vesical. Entonces, cuando hay dificultad para orinar, pujo y tenesmo vesical. La cistitis nos dan casi junto a las dos cosas. Algo que es común, la incontinencia urinaria. Viene y te dice que pierde la orina, esa incontinencia, se moja. Entonces, hay que preguntarle ahí si esa incontinencia es espontánea. Puede ser que tenga una fístula vesical y la orina hasta que sale. Entonces, o cada vez que estornuda, cada vez que se ríe, se le escapa la orina. O cada vez que alza un peso. Entonces, hay que preguntarle ahí en qué momento se da esa incontinencia. La presencia de sangre. Te puede venir con la molestia de que cuando orina tiene pues un sangrado. Hay que preguntarle si eso está relacionado con la menstruación, porque no puede hacer confundir. Lo mismo cuando lo vamos a pedir el examen de orina, vamos a pedir el examen de orina, tenemos que tener ese reparo, si está menstruando o no, porque si no sale impregnado. Doctor, ¿podemos decir por el laboratorio si es macro o microhematuria? ¿Me puede dar ese dato o no? Ya. Entonces, esa hematuria será macroscópica o es microscópica. Entonces, también hay que hacer esa diferenciación. Tenemos que saber el origen de esa hematuria, porque puede venirse desde el riñón. Puede haber un quiste renal, un rezago embrionario, que con el tiempo hace sus comunicaciones y la orina sale impregnada con sangre. Puede haber cálculos a nivel del riñón. Puede haber pólipos vesicales que te van a generar hematuria. Pueden haber lesiones en la uretra, infecciones de transmisión sexual que te hacen las úlceras genitales. Entonces, puede ser en la uretra o puede ser también en la región pudenda, en los labios mayores, en el canal vaginal pueden haber lesiones ulcerativas que pueden generar sangrado. Entonces, hay que preguntar si es una hematuria verdadera o puede ser una falsa hematuria. Se dice falsa hematuria cuando la orina se impregna de sangre pero que está fuera del canal urinario. Puede ser a nivel vaginal. Se impregna y nos hace confundir que es una hematuria. Y ya le pido ecografías, cistoscopías cuando el problema está en los labios mayores, está por fuera. Entonces, hay que hacer esas preguntas. Hay orinas que son concentradas, ¿no? Turbias, con mal olor. Y cuando las mujeres se hacen la higiene van a ver por ahí la presencia de secreciones. Entonces, hay sintomatología urinaria propia de las vías urinarias. Le preguntamos a la doctora Rojas algunos antecedentes de importancia que yo podía preguntar a la mujer respecto
a esta área genitourinaria? ¿Qué no debemos dejarle de preguntar? Infecciones previas. Puede ser su fecha de última regla para poder diferenciar si es que es una verdadera ¿no? Ya, siempre vamos a preguntar pues por el FUR que le llamamos, ¿no es cierto? Su fecha de última regla. Siempre le vamos a preguntar eso a las mujeres. A los hombres no le preguntamos eso, pues no es cierto. ¿Cómo preguntar eso? Entonces no hay mucha relación con él. ¿Qué más le debemos de preguntar? Si es que ha tenido contacto quizás con solamente con una ITS, ha cursado con una ITS o tiene su pareja, está con una ITS su pareja. ¿Cómo es su vida sexual? ¿No? También. Exactamente, ¿no es cierto? Número de parejas. ¿Pareja segura? ¿Hay promiscuidad? No solamente de ella, puede ser promiscuidad de la pareja también. Hay que preguntarle eso, ¿cierto? ¿Qué más le preguntamos? Bueno, durante las relaciones sexuales, si es que hay dolor, Ya, si hay dolor, o claro. si es que durante las relaciones sexuales también hay sangrado, dolor. Y la fórmula obstétrica le preguntamos, ¿no? ¿Qué le puedo preguntar para ver si es que el dolor que está causando quizás puede ser motivo de una gestación inicial o un aborto? ¿Cuántos embarazos ha tenido? Es muy diferente una mujer que ha tenido un hijo, o sea, nulípara también, con otra mujer que ha tenido pues 8 hijos. ¿Cómo está su piso pélvico? ¿No es cierto? Entonces en los antecedentes tenemos que tener toda esa información. ¿No es cierto? Y también te puede venir por dolor. El dolor pélvico, que puede ser de tipo pesadez, cuando son problemas de cistitis pueden tener el dolor a nivel del hipogástrico, toda esa zona con la región púbica, la región pudenda está dolorida. Y acá usamos un término, ¿no, doctora? Cuando hay dolor en la relación sexual, ¿cómo llamamos a esa molestia? Por acá también saben. Dolor durante la relación sexual. Dispareunia. ¿Pareunia o pareunia? Así. Es un dolor al momento de tener la relación sexual. Si esos dolores se quedan localizados a nivel pélvico o se van hacia la región inguinal, se van hacia la región de los labios mayores, a la región púbica, o pueden dirigirse hacia la región lumbar. Entonces, ¿a dónde se dirigen? O a veces se van hacia la región del periné. En los varones siempre preguntamos cuando hay un dolor, si es que ese dolor se va hacia el periné. Y le damos términos, ¿no? Hablamos de una pubalgia, de una coxalgia, ¿no? Cuando los dolores se van a dirigir hacia la parte anterior o hacia la parte posterior. Entonces, como ven, hay términos que usamos cuando estamos hablando de sintomatología femenina. Entonces, hay datos semiológicos que vamos a recibirlo y que ya lo podemos ir agrupando, que lo vamos agrupando. Yo sé que en práctica médica, no, introducción a la medicina le hacen, ¿no es cierto? Primero recolectamos síntomas, ¿no es cierto? Luego recolectamos
signos. Hasta ahí son datos que nosotros estamos almacenando. Que lo podemos integrar, ¿verdad? Para construir los signos. Los signos. Luego de los síndromes que vienen, ya lo vamos especificando, ya son, ¿no?, las enfermedades, ¿no?, que ya encontramos una etiología particular. Aquí todavía pueden haber varias etiologías. Entonces, la sintomatología que recolectamos lo podemos ir agrupando y podemos tener sospechas de infecciones urinarias. Disuria, hematuria, la urgencia para la micción, la polaquiuria, ¿no? Entonces son signos que te puede decir que orienta hacia una infección del tracto urinario. Y nos quedamos en un primer momento con esto, una infección del tracto urinario que le ponemos como hito. Es una hito. Infección del tracto urinario. Pero damos un paso más allá. ¿Es una ITU alta o es una ITU baja? Cuando decimos una ITU alta, acá ponemos, por decir, una pielonefritis. O puede ser un problema que esté a nivel de la ureteritis. Son altas. Y cuando hablamos de ITU baja, una cistitis, y a veces la vulvovaginitis lo colocamos dentro, pero básicamente la cistitis. ¿De qué me ayudo para decir si esta es una ITU alta o una ITU baja? Entonces, hasta aquí el paciente viene por disuria, polaquiuria, tal vez hematuria. Esto es lo que estamos poniendo en esa zona. Una urgencia para miccionar, ¿no es cierto?, que puede ser una alta polaquiuria, aunque no lo veo, pero ya hay incontinencia urinaria. ¿Qué debo agregar a esto para decir que esta es una ITU alta? Lo que están diciendo, ¿la tendría que agregar acá? Fiebre más un dolor lumbar, una lumbalgia, que lo resalto con la puño, percusión lumbar. Si esto está así, digo, esa es una ITU alta, probablemente sea una pielonefritis. Aparte del examen de orina que le voy a pedir a este paciente, le debo pedir pues una ecografía de riñón más vías urinarias. De repente el riñón está inflamado o encuentro que hay una impactación litiásica, pero algo está pasando para. En cambio, en la cistitis no hay fiebre, la polaquiuria es más persistente y la urgencia urinaria. Entonces podemos tener cistitis, prolapsos, litiasis. Entonces, la sintomatología lo puedo ir agrupando.
y tener algunos síndromes que me van a orientar para los planes iniciales que yo debo de tener. Y dentro de las alteraciones que vamos a tener, esto es como la bacteriuria asintomática. Se define como bacteriuria asintomática el aislamiento de bacterias en una muestra de orina que se ha recolectado con todos los criterios de asepsia, pero el paciente no tiene sintomatología. Entonces, por eso decimos que es una bacteriuria asintomática. Se requieren de cifras de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en 2 cultivos consecutivos. ¿Quiénes son tecnólogos laboratoristas acá en los orientes? Que levanten la mano. Nadie ahora. Entonces, ¿cuántas bacterias deben haber en una orina normal? No deben haber bacterias, debe estar orina limpia. Por ahí puedo tener algunos leucocitos que pudieran aparecer, que también deben tener un límite, ¿no es cierto? No más de 5 leucocitos por campo celular, ¿no? Entonces, son orinas que no deben tener bacterias. Sin embargo, hay algunas orinas que pueden tener esta está asintomática. Entonces, esas orinas no sé si verdaderamente están infectadas o están contaminadas. ¿Cómo diferencio si es que esa orina tiene infección, procede de un foco infeccioso o ha sido contaminada en el trayecto que está emitiendo la orina? Entonces, ahí vamos a ir a unos criterios que los voy a avanzar un poquito para que los criterios de CAS, ¿no? Entonces el doctor Corrales nos va a explicar en qué consiste eso, esos criterios. Entonces cuando yo tengo bacteriuria, ¿no? Hay gérmenes en el canal vaginal o gérmenes de la orina de una mujer, ¿no? Tengo que determinar si esas bacterias que están en la orina son por producto de una infección o son producto de una contaminación. Entonces lo tengo que sembrar, ¿no? Y a ese se le llama el, doctor, ¿cómo se llama cuando cultivamos? El urocultivo. ¿Qué coloración utilizamos para hacer esos urocultivos? ¿O qué sustancias para que crezcan las bacterias? El más común para el crecimiento de bacterias. ¿Dónde está? Ahí ya sabe, ¿ves? También eres tecnóloga, ¿no? No, profesor, yo estoy en ingeniería. Ya, pero entonces hay unas sustancias que le sirven a las bacterias para que se puedan reproducir, son medios de cultivo, ¿no es cierto? Le llaman medio de cultivo y ahí se espera el crecimiento. ¿Cuánto tiempo se espera, doctor? 24 horas, 48. Sin embargo, los resultados, ¿en cuánto tiempo nos entregan? Una semana. 15 días, a veces no nos entregan tampoco. Entonces se espera que crezcan esas bacterias porque
ahí viene lo que se llama los criterios de CAS. Es bastante importante conocer esto. Vamos a leer lo que dice. Miren. En un paciente sintomático, que tenga síntomas, un solo cultivo urinario de un germen habitual en las infecciones urinarias con más de 100.000 unidades de formadores de colonia indica probabilidad de una infección del 80%. Si dos urocultivos presentan recuentos iguales o superiores a 100.000, la posibilidad también va a ir aumentando hasta el 96%. Si en 3 cultivos hay recuentos que pasan las 100 unidades formadoras de colonia, el 99% de posibilidad que salga esa unidad es una infección. Entonces, lo vamos a dar tratamiento al paciente con los fármacos que ustedes están estudiando ya, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los criterios que tenemos. Otro de los criterios. Recuentos inferiores a 10.000 unidades formadoras de colonia se consideran indicativos de contaminación. Entonces, si la persona pues viene y con su molestia le hacen el examen de orina, lo cultivan 72 horas, 48, 72 horas, y hay un crecimiento mínimo, entonces se considera una contaminación, no se le va a dar tratamiento. ¿Qué pasa cuando los cultivos nos dan entre 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonia? Se consideran como sospechosas de infección y vamos a hacer nuevas pruebas. Entonces hay criterios que se tienen en cuenta para tomar las decisiones si es que vamos a dar o no tratamiento a estos pacientes. Los criterios de CAS. Entonces, la bacteriuria asintomática, presencia de bacterias en la orina recolectada, ¿no?, en la cual hay crecimiento, pero la paciente no tiene sintomatología. Entonces, esto es frecuente en las mujeres porque el canal pues, de ellos, de la uretra, es pequeña. ¿Cuánto mide, doctora, la uretra en la mujer? ¿Ah? 3 a 4 centímetros. Que está en la región perineal, que está cercana a la región anal. Entonces, acá está el recto, acá está la vejiga, acá está la uretra. Una uretra pequeña, 3 centímetros, que se comunica a través del canal en el vestíbulo, donde empieza la vagina, y el recto que está acá. Entonces, fácilmente puede ingresar este germen hacia la vía urinaria. Si no, toda esta zona puede estar cubierta por gérmenes propios de la zona, pero la orina está limpia, pero al momento de hacerse la expulsión se puede contaminar con los gérmenes de esta zona. Mayormente son enterobacterias. La Escherichia coli es la que más puede estar en estos exámenes de orina. Entonces, nos puede dar bacteriurias asintomáticas en estos pacientes y tenemos que descartar si es que eso es una contaminación o es una infección. Entonces descartamos la bacteriuria asintomática haciendo pues los cultivos. Y aquí vienen algunos criterios. ¿Damos o no damos tratamiento a estas pacientes que vienen
y tienen una bacteriuria asintomática. ¿Qué dicen? ¿Le damos tratamiento o no le damos tratamiento? Sí. Con eso de nadie. Pero no me acuerdo que sean para que los espermatozoides pero no Entonces, tiene sentido. Porque ¿damos o no damos tratamiento? ¿Qué les han dicho en farmacología? El uso racional del medicamento. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando usamos antibiótico-terapia es que si no lo usamos adecuadamente, podemos generar la resistencia bacteriana. Y ya nos vamos quedando sin antibióticos porque los gérmenes se hacen resistentes. Al inicio, pues, con penicilina matábamos todas las bacterias, pero después ya esas bacterias se reían, se aumentó de generación y empezaron a aparecer las cefalosporinas, vuelven a hacer reacción. En un tiempo se utilizaban mucho los aminoglucósidos, la gentamicina. Si hicieron resistencias, aparece la amicacina. Después aparecen las quinolonas, ciprofloxacino, y hacen resistencia, tenemos que hacer levofloxacino, ya están haciendo resistencia a la amoxicilina. Entonces, nos vamos quedando sin artillería nosotros, por el uso inadecuado. Por eso que en las bacteriurias asintomáticas, si el paciente no ha tenido fiebre, no tiene sintomatología, lo ideal es no dar tratamiento, excepto dos condiciones, en quienes sí tengo que darle. Muy ocasional. ¿En qué momento a una gestante sí le debo dar antibiótico con bacteriuria asintomática? Cuando va, pero por cesárea. Cuando va a ser intervenida quirúrgicamente, le doy antibiótico. Y a las mujeres diabéticas, a ellos sí le damos antibióticos. Es más, le damos 2 antibióticos. Entonces, al resto, medidas higiénico-dietéticas. La acidificación de la orina ya es un antimicrobiano. Entonces, como ven, ¿no? Las mujeres pueden venir por molestias urinarias, le vamos a pedir exámenes, dentro de ellos tenemos el examen de orina básico para ellos, ¿no es cierto? Nos vamos a los cultivos. Si los cultivos pasan de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, consideramos eso una infección y vamos a darle antibióticos. Pero si tienen poco crecimiento, podemos asumir que es una contaminación, lo descartamos, no ha pasado nada. Pero si tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia, pero está sintomática, tengo que definir el caso. Si tienen una condición de riesgo, le doy. Si no, no le doy tratamiento. Entonces, muy importante es determinar si es que voy a dar tratamiento a estos pacientes. Y lo vamos a preguntar a los odontólogos en estos momentos. Yo sé que ellos lo saben, ¿no es cierto? Nos van a dar. Ya, pero me puse a pensar cuando Tengo una infección. En este caso estamos tomando la infección del tracto urinario, pero puede ser cualquier otra infección.
Doctores, ¿cuándo hablamos de una recurrencia? ¿Y cuándo hablamos de una recaída? A ver, doctor. Díaz. ¿Díaz o Torres? Torres Díaz, ¿no? A ver, doctor Torres, le escuchamos. ¿Cuándo hablamos de una recurrencia, de una infección? ¿Puede ser el otro doctor? A ver, doctor, usted. Ese sí sabe. Una recaída, una recaída. Recurrencia puede ser más de cuando hay 3 episodios en un año. Eso es, Recurrencia. más de 3 Episodios en un año. infecciones por año. Es una recurrencia. ¿Y una recaída? Cuando ya le hice tratamiento, creo yo, ya le hice tratamiento, ya cumplió y a los días nuevamente se puede infectar. No estoy muy segura. O menos de 3 infecciones al año es una recaída. Sin embargo, todavía está etéreo en la cosa, ¿no es cierto? Por el número de infecciones. ¿Cuándo hablo de una recaída? Cuando se vuelve a infectar con el mismo germen y no ha terminado el proceso de tratamiento. Imaginemos que la paciente viene con su infección del tracto urinario, ¿ya? Le doy su antibiótico. Yo le digo, ¿sabe qué? Tómelo por 10 días. Y en el cultivo salió Escherichia coli. Más de 100.000 unidades formadoras de colonia en la orina. Digo, tengo que darle tratamiento. Le doy tratamiento. ¿Sabe qué? Mire, tiene acá un dolor, una cistalgia, una pubalgia, su orina está contaminada, vamos a darle tratamiento. Pero digo, vamos a poner, le vamos a dar ciprofloxacin. Tómelo de 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. Y regresa a su consulta porque tengo que hacer un control, tengo que hacer un cultivo para ver que ya no hay, ya no está el germen, ¿no es cierto? Pero esta paciente ya no vuelve, pues, ¿no? El doctor cobra 500 soles, ¿quién le va a pagar esa consulta? Entonces, se va, ya no regresa y solamente ha tomado 4 días de tratamiento. Se sintió mejor, ya no tiene fiebre, ya no tiene malestar. Suspende el tratamiento. O no tiene plata para tomar pues los 10 días del medicamento. Entonces, hay una mejoría parcial. ¿No es cierto? Destruir esas colonias de bacterias, lo he bajado, pero no han desaparecido, pues. Entonces, con 4 o 5 días que le he dado de tratamiento, esos gérmenes están bajados a un 10% o a un 5%, no se han erradicado totalmente. Suspende el medicamento y vuelven a crecer. Los gérmenes empiezan a crecer, a multiplicarse, a reproducirse. Llegamos a tener una carga bacteriana nuevamente y empieza de nuevo la sintomatología. Hubo una mejora, pero luego aparece la sintomatología por el mismo gen. A eso le llamo recaída. Pero le di su indicación, lo tomó los 10 días. El doctor Corrales le hace el neurocultivo, negativo, doctor, ya, entonces ya le hemos limpiado. Entonces se va a su casa, 3, 4 meses, ¿no? Viene su pareja que vive por donde sea, viene cada vez que tiene deseo sexual, lo infecta de nuevo. Entonces acá pasaron 3 meses y vuelve con la misma sintomatología.
El doctor le hace el cultivo y dice, positivo, doctor. Está infectado. Esta es una recurrencia. De repente tiene una uretra más pequeña que eso. Entonces, le doy el tratamiento. La paciente lo ha tomado, pero por ese defecto anatómico que tiene, después de unos meses, vuelve con otra infección. Por otro germen. Eso es una recurrencia. Entonces vamos a hablar de hitos recurrentes. Hitos recurrentes. Algo está pasando con esta paciente. O es una paciente diabética. Ellos hacen infecciones recurrentes. Recaídas es cuando el mismo germen, por problema de que yo no he podido darle el tratamiento completo al paciente. Entonces, en infecciones del tracto urinario hay que tenerlo claro cuando hablamos de una infección recurrente y cuando hablamos de una recaída. Y acá tenemos pues la cistitis, la más común de las mujeres, que viene con un cortejo sintomático con su disuria, su polaquiuria, la urgencia urinaria. ¿Por qué tienen esa urgencia urinaria? Doctora, el reflejo de micción, ¿con qué volumen de orina se activa? ¿Ah? 400. A ver, por acá. No, 300. Doctora, ¿con cuánto volumen de orina se activa el reflejo de micción? Estamos mala, me estoy decepcionando. 150 por acá, doctora. ¿Ah? 150. Doctora, no me falla. ¿Ah? Es que depende, porque Ya un poquito más de 200. depende, es un rango de 150 a 400 mililitros. Depende mucho de la fisiología del paciente. Doctor Corrales, ¿Qué es eso? ¿Con cuánto se activa bajito? con 250 se activa el reflejo de micción, pero mi conciencia lo puede controlar. ¿Por qué? Porque el mero reflejo de micción te abre el esfínter interno, el esfínter autonómico de musculatura lisa que está a nivel del inicio de la uretra. Pero solamente se relaja la musculatura lisa, que es de control autonómico. Pero debajo tenemos el esfínter externo, que es músculo estriado, y que yo sí lo puedo controlar voluntariamente, a través del nervio pudendo. Involuntariamente, este se ha relajado por el nervio hipogástrico. Pero si eso no está explicado. ¿Ustedes qué lo son? No. Entonces, ¿a quién le ha explicado esto? Pero yo les he explicado. Torres dice que no. Ah, ustedes se fueron, pues. Salió una reunión y se fueron. Pero yo regresé, entonces, bueno, entonces lo reforzamos acá. Entonces, mi vejiga empieza a llenarse, ¿no? Llega a 250, el reflejo involuntario, mi músculo esfínter interno se relaja, ¿no? Pero mi conciencia dice, oye, no tengo dónde orinar, estoy en clase, todavía falta una hora, tengo que aguantar la orina, ¿no es cierto? Entonces, voluntariamente yo ajusto mi esfínter externo.
hasta 450 yo lo aguanto, pues, ¿no? Hasta que busque un lugar donde miccionar, ¿no? La llanta, el poste, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por ahí micciona. Si pasa de los 450, entonces la orina que se está almacenando en la vejiga ya vence la presión con que yo lo estoy controlando. Y entonces empiezo a gotear. Ya se me va a escapar la orina. Entonces ya hay un escape. Por rebosamiento ya se me está saliendo la orina. Con 800 se viene toda la orina. El que se embriaga, ¿no es cierto? Queda todo orinado, ¿no es cierto? Está ahí ameno, conversando con sus amigos, quiere orinar, no, voy a perderme la ronda, sigue tomando, no se mueve, ¿no es cierto? Ya se llena y termina visionado. Entonces, en el caso de la cistitis, como hay un problema inflamatorio en esa zona vesical, con 100, con 150, mi músculo del trígono, que es un músculo ya voluntario, se está abriendo, porque esa zona está inflamada. Entonces, con poco volumen, ni siquiera que se active el reflejo de micción, la mujer quiere ir al baño. Entonces ya tiene una incontinencia urinaria. Esa es una razón por la cual se le puede escapar la orina en los pacientes que tienen cistitis. Se produce porque hay una inflamación a nivel de la región trigonal. En la base de la vejiga, esa zona está inflamada. Entonces, fácilmente se va a irritar y la mujer va a tener ganas de ir a orinar. Esa es la incontinencia urinaria que ellos van a tener, particular de la cistitis. Y este término le he puesto para reforzar por ejemplo, aumento en el número de micciones. ¿Cómo lo llama eso, doctora? Más de 8 micciones al día. Oliguria. Aumento en el número de micciones. Creo que de acá voy a transcribir para hacer una pregunta del examen. Definición de término. Doctora Rojas, dolor, escozor o quemazón al orinar. Disuria. Otro de los síntomas que va a tener una paciente con cistitis. Dolor en... Entonces, así como decíamos, doctor Torres, acá arriba, lumbalgia, porque tengo la región lumbar, pero para la región de la pelvis tengo el sacro. Entonces digo sacralgia. Y más abajo tenemos el hueso coxis, ¿verdad? Coxalgia. Las mujeres que paran sentadas demasiado tiempo, que tienen sobrepeso, el coxis se va para adelante y le genera un dolor intenso. La mujer es muy incómoda, que hay que hacerle la corrección manual, hay que volverlo a su lugar. No hay otra forma. Y bueno, en la literatura hay como 20 tipos de cistitis. ¿Ya? Cistitis recurrente, ahí les he hablado para que sepan cuando se habla de recurrencia. Cistitis complicada, aguda, vesical, y le genera a las pacientes su cistitis. O la frecuencia. La pareja después de años viene de otro país, ¿no es cierto? Y dicen que se tiene que poner al día, ¿no es cierto? Puede generarlo eso, ¿no? Y a algunas mujeres la promiscuidad también le puede llevar a problemas de inflamación vesical. Entonces, como ven ahí,
variaciones en las infecciones de esta parte. Y acá es el diagnóstico que habíamos conversado, estos criterios para definir y esta otra incontinencia urinaria muy diferente a la cistitis, ¿no? En la cual habíamos mencionado que es por una inflamación del trígono. Acá es otro tipo de incontinencia que se va a presentar por otros mecanismos que el esquema nos va a ayudar. Entonces, ¿por qué puedo tener la incontinencia urinaria? Una de las va a ser una incontinencia de esfuerzo. ¿Qué pasa? Una presión abdominal puede hacer que la vejiga se comprima y voy a tener un vencimiento de la región esfinteriana y hay una incontinencia de esfuerzo. Aquí estaríamos colocándolo a los que cada vez que hacen una maniobra de Valsalva se les escapa la orina. Un pujo, un esfuerzo hace que nuestra prensa abdominal comprima la vejiga y se nos va a escapar la orina. La incontinencia de urgencia es cuando hay una inflamación acá. Con poco volumen de orina puedo activarlo. Por rebosamiento. Entonces, puedo tener yo acá una prostatitis, mi próstata está inflamada, lo ajusta y voy acumulando la orina hasta que la orina va a generar una onda de presión que va a vencer a esta resistencia y va a generarse la evacuación. Y cuando tenemos unas vejigas espásticas, ¿no? Ya por problemas neurogénicos podemos tener una vejiga muy espástica que está acalambrada, que se contrae permanentemente, entonces también me va a producir un cuadro de incontinencia. Recordar este suelo pélvico que a veces nuestras amigas obstetras al momento del parto lo cortan, la episiotomía que se llama, ¿no, doctora? Entonces hacen el corte de los labios mayores. Explíquele, doctora, por qué se hace eso. Bueno, no está indicado, pero hasta ahora lo siguen haciendo, ¿no? La episiotomía es el corte de los labios mayores para que pueda salir al momento del parto vaginal, para que pueda supuestamente descender más fácilmente el bebé, ¿no? La cabeza del bebé. Pero eso no está indicado en realidad. Pero todo eso va a depender de la valoración obstétrica que se haga, ¿no es cierto? Si ese producto puede salir por ese canal vaginal. Lo que pasa es que son macrocefálicos, ¿no es cierto? El expulsivo de repente lo va a hacer que salga, pero cuando sale, toda la región vulvar estalla. Se desgarra por todos los lados, ¿no? Yo he visto, ¿no? Y después el pobre interno tiene que estar suturando toda la vagina. Ahora, si son fetos inmaduros, con retardos de crecimiento intrauterino, son unos fetitos pequeños, con menor esfuerzo salen, no tengo por qué hacer esa intervención, ¿no? Pero en algunos casos lo tienen que cortar. Y a veces hacen el corte y lo hacen sin anestesia, ¿no, doctora? Sí se debería colocar anestesia antes de cortar. Sí se coloca. Sino que a veces lo justifican porque como la cabeza ya está saliendo y está comprimiendo los nervios pudendos, ya lo está bloqueando. Entonces a veces, y como es la cosa tan rápido porque está saliendo, lo cortan. Y a veces le hacen el cortecito pequeño. O sea, que está saliendo, tiene que cortar más. Y ¡fua! Se lo cortan los músculos. Entonces,
Entonces, ¿qué es importante para reconocer qué músculos están en el piso pélvico? Que las obstetras tienen que cuidarlo mucho, pues, ¿no? Porque si no, a largo plazo voy a tener el problema de los prolapsos. Bueno, cálculos, eso ya es común a todos. Muy bien. Creo que nos hemos pasado el tiempo. Ahí nos quedamos. Preguntas hasta acá, señores. Tengo sed. Así como Cristo dijo, tengo sed, Señor. Yo le digo, delegada, tengo sed. La delegada no escucha, ¿no es cierto? Muy bien, preguntas. Era para traerle. La diapositiva.